Hoy en nuestro espacio de Filosofía CB9 Aragón hablaremos acerca del filósofo Sócrates. Sócrates nació en Atenas en el año 470 y murió en el año 399 a.C., primer hijo de un escultor y una partera. Recibió una educación tradicional, literatura, música y gimnasia. Más tarde se familiarizó con la dialéctica y la retórica de los sofistas. Al principio Sócrates se dedicó al oficio de su padre. Realizaba un conjunto de estatuas que fueron colocadas a la entrada de Acrópolis hasta el siglo II a.C. Durante la guerra de Peloponeso contra Esparta sirvió como hoplita con un gran valor en las batallas de Potidea en el año 430 y 432 a.C., Delio en el 420 a.C. y Antípolis en el 422 a.C. Sócrates era de estatura pequeña, vientre prominente, ojos saltones y nariz exageradamente respingona. Su figura era motivo de enseñanza. Alcibíades lo comparó con los hilenos, los seguidores y lascivos de Dionisos. Platón consideraba digno de ser recordado el día en que le lavó los pies y le puso sandalias, y Antifón el sofista decía que ningún esclavo quería ser tratado como él se trataba a sí mismo. Era tremendamente exigente en cuanto a su comida y bebida. La cuestión moral del conocimiento del bien estuvo en el centro de las enseñanzas de Sócrates, con lo que imprimió un giro fundamental en la historia de la filosofía griega. Al prescindir las preocupaciones cosmológicas de sus predecesores, como se ha visto, el primer paso para alcanzar el conocimiento consistía en la aceptación de una propia ignorancia, y en el terreno de sus reflexiones éticas, en el conocimiento que juega el papel fundamental. El ser humano aspira a la felicidad, y hacia ello encamina sus acciones. Solo una conducta virtuosa, por otra parte, proporciona la felicidad. Y entre todas las virtudes, la más importante es la sabiduría, que incluye a las restantes. El que posee la sabiduría posee todas las virtudes, porque según Sócrates, nadie obra mal sabiéndolas. Si por ejemplo alguien engaña al prójimo, es porque su imaginación no se da cuenta de que engaño es un mal. El sabio conoce que la honestidad es un bien, porque los beneficios que le reporta confianza, reputación, estima, honorabilidad, son muy superiores a las que puede reportarle el engaño, riquezas, poder, matrimonio y conveniente. Sócrates fue el iniciador de la filosofía. Él le dio a la filosofía su objetivo primordial de ser la ciencia que busca en el interior del ser humano. El método de Sócrates era dialéctico. Después de plantear una proposición, analizaba las preguntas y respuestas suscitadas por la misma. El modo de Sócrates era mayéutica, que consistía en que no puede hacer el bien si no lo conoce, es decir, si no posee el concepto de sí mismo y los criterios que permiten distinguir de una cosa entre otra. Sócrates respetó las leyes de Atenas, pero evitaba la policía. Creía que podría servir mejor a su país, dedicándose a la filosofía. Él no escribió ningún libro, ni tampoco fue fundado una escuela regular de la filosofía. Todo lo que él se sabe, con su certeza sobre sus enseñanzas, se extrae de la obra de Platón, que atribuyó sus ideas propias a su maestro. La base de sus enseñanzas lo que inculcó fue la creencia en una comprensión objetiva de los conceptos de justicia, amor y virtud, el conocimiento de uno mismo. Creía que todo vicio es el resultado de la ignorancia y que ninguna persona desea el mal. La virtud es el conocimiento, y aquellas que conocen el bien actuaron de manera justa. En este sentido influyó en sus discípulos Platón y a través de él en Aristóteles. El legado de Sócrates. La base de sus enseñanzas y lo que enseñó fue la creencia de una comprensión objetiva de los conceptos de justicia, amor y virtud, y el conocimiento de uno mismo. Creía que todo vicio es el resultado de la ignorancia y que ninguna persona desearía el mal. A su vez, la virtud es el conocimiento, y aquellos que conocen el bien actuarán de manera justa. Platón fue un discípulo y decía que Sócrates debía pasar a la historia. Otro pensador y amigo influenciado por Sócrates fue Antístenes, el fundador de la escuela cínica de filosofía. Sócrates también fue un maestro de Aristipo, que fundó la filosofía cirenaica, de la que surgió la filosofía más elevada de Epicuro. Tanto para los estoicos como para el filósofo griego Epicteto, para el filósofo romano Séneca el Viejo como para el emperador romano Marco Aurelio, Sócrates representó la personificación y la guía para alcanzar la vida superior. La postura de Sócrates ante el mundo intelectual de su época era la resistencia a la sabiduría tradicional. Él continuamente se retiraba a su casa a cobrar paz interior en su entendimiento. Las obras de Sócrates son el conocimiento de uno mismo, la definición dialéctica y el intelectualismo moral. La mayéutica. Al parecer, y durante la buena parte de su vida, Sócrates se había dedicado a deambular por las plazas y los mercados de Atenas, donde tomaba a las gentes comunes, mercaderes, campesinos o artesanos como interlocutores para sostenerse de largas conversaciones, con frecuencia parecidas a largos interrogatorios. Este comportamiento correspondía, sin embargo, a la esencia del sistema que enseña la mayéutica.
El propio Sócrates comparaba tal método con el oficio de partera que ejerció su madre. Se trataba de llevar a un interlocutor para lograr la verdad, a descubrirla por sí mismo como alojaba ya en su alma por medio de un diálogo en el que el filósofo proponía una serie de preguntas o oponía reparos a las respuestas recibidas con un modo final para poder posible reconocer las opiniones iniciales de su interlocutor. ¿Era una apariencia engañosa o un verdadero conocimiento? En sus conversaciones filosóficas, al menos y tal como quedaron reflejadas en los diálogos de Platón, Sócrates sigue en efecto una serie de pausas precisas que configuran el llamado diálogo socrático. A menudo comienza la conversación alabando la sabiduría de su interlocutor y prestándose a sí mismo como un ignorante, tal infringimiento que la llamada ironía socrática, que preside en la primera mitad del diálogo. Así es como llegamos al final de este espacio de Filosofía C9 del filósofo Sócrates. Gracias por su comprensión.